Me fui de mi ciudad sin despedirme de nadie. Todo empezó con alguien que sabía exactamente a qué hora salía del trabajo. Me llamo Andrea. Tenía 29 años y una rutina aburridamente predecible. Casa, trabajo, gimnasio, metro de regreso, nada interesante. Nada que explicara por qué alguien me estuviera mirando. Pensé que el primer mensaje era una broma hasta que llegó una foto. Era yo saliendo del vagón de perfil, con la misma ropa que traía ese día. No era una historia mía, no era una foto pública. Era alguien parado a unos metros, apuntándome. Y yo no lo había visto. No recordaba miradas raras. No recordaba a nadie demasiado cerca. Eso fue lo que más me inquietó. Le pregunté quién era. Respondió, alguien que te ve diario. Lo bloqueé. A las horas escribió desde otra cuenta. Sales a las 6:40, ¿verdad? Sentí un hueco en el estómago, porque sí, a veces 6:35, a veces 6:50, pero casi siempre 6:40. Empezó a mandarme cosas pequeñas, detalles. El martes cambiaste de zapatos. El jueves no fuiste al gym. Hoy llegaste tarde. No pedía nada, no amenazaba. Solo demostraba que estaba ahí, observando. Una noche escribió, me gusta la cafetería donde te sientas junto a la ventana. Esa cafetería no la había etiquetado nunca. No la había subido a historias. Era parte de mi rutina silenciosa. Ahí dejé de sentir paranoia. Empecé a sentir vigilancia. Intenté cambiar horarios. Salí antes del trabajo. Tomé otra línea de metro. Dejé de ir al gimnasio. Duró una semana. Luego llegó otro mensaje. No importa por dónde te vayas. Ahí me quebré. Lo denuncié. Me pidieron pruebas más claras. ¿Te ha amenazado directamente? No. ¿Ha intentado tocarte? No. Solo sabía todo. Empecé a mirar reflejos en los vidrios, a caminar con el celular listo para grabar, a pedirle a un compañero que me acompañara al metro. Una noche, mientras esperaba el camión, me llegó una última foto. Yo de frente, tomada desde el otro lado de la calle. Esa no era del metro. No era casualidad. Era alguien que decidió acercarse, que decidió cruzar una línea. No me pidió dinero. No me pidió salir. No me pidió volver. Solo escribió. Si quisiera hablarte, ya lo habría hecho. Eso fue lo peor. Porque entendí que no buscaba interacción. Buscaba control. 2 meses después dejé el departamento. Me mudé de colonia. Cambié de gimnasio. Cambié de ruta. Al final cambié de ciudad. No porque supiera quién era, sino porque no saberlo me estaba consumiendo. Nunca volví a recibir mensaje. Nunca supe si se cansó, si encontró otro objetivo, o si todavía en algún lugar reconoce mi forma de caminar. Lo que más me costó no fue la mudanza. Fue aceptar que alguien que nunca dio la cara pudo sacarme de la vida que ya tenía construida. Porque cuando el miedo no tiene rostro, no sabes hacia dónde correr. Y a veces la única salida es empezar en otro lugar, como si el anterior nunca hubiera existido. El mensaje decía, sabemos dónde vives. No era una broma, no era un número al azar. Abajo estaba mi dirección completa. Calle, número, entre qué avenidas. La casa azul de la esquina. No preguntaban si era yo, lo afirmaban. Y lo peor es que yo mismo les había dado acceso. Yo entré al grupo. Se llamaba Amigos de la Colonia. Lo vi en Facebook y me metí por curiosidad. Pensé que era para avisos, ventas, seguridad, cosas normales. Y durante semanas lo fue. Que si el agua se iba a cortar, que si alguien vendía tamales, que si había un carro sospechoso dando vueltas. Todo normal. Hasta que dejó de serlo. Un día alguien escribió, ¿alguien conoce a este tipo? Y mandó mi número, con mi foto de perfil, mi cara. Intenté responder de inmediato. Bórrenlo. No autoricé que compartan mi número. Nadie contestó, pero sí estaban leyendo. Porque a los minutos empezaron las llamadas. Números desconocidos. Algunos solo respiraban. Otros preguntaban, ¿si eres el de la casa azul? ¿Es cierto lo que dicen de ti? Todavía no sabía qué estaban diciendo, hasta que leí los mensajes nuevos. Alguien escribió que yo grababa gente, que tomaba fotos a niñas, que era raro, sin pruebas, sin contexto, solo la frase. Y entonces pasó lo que terminó de encender todo. Otro miembro del grupo escribió, yo también lo he visto medio extraño. Esa frase cambió todo. Intenté defenderme.
Pero fue peor. Mientras más escribía, más capturas hacían, más gente opinaba, más repetían la palabra cuidado. En menos de una hora ya no era duda, era advertencia colectiva. Esa noche tocaron mi puerta, 3 golpes secos, pero firmes. Miré por la ventana. Había 2 tipos en la banqueta. Uno señaló mi casa, el otro miraba el celular, como comparando. No parecían confundidos, parecían convencidos. Apagué las luces. Esa noche no dormí. Al día siguiente cambié mi foto de perfil y salí del grupo. Pero ya era tarde. Mi número ya estaba circulando. Mi dirección también. Me llegaron mensajes privados. Cuídate. Te tenemos ubicado. Mejor múdate. Tuve que cambiar de número. Puse candado extra en la puerta. Instalé una cámara en la entrada. Hablé con mis vecinos más cercanos antes de que alguien más lo hiciera por mí. Eso fue incómodo. Algunos escuchaban demasiado en silencio, y ahí vino algo peor. Un vecino me mostró capturas antiguas del grupo. El que empezó el rumor no era un desconocido. Era alguien que vive a 2 calles. Alguien que meses antes me reclamó por estacionarme frente a su casa. No gritó. No volvió a discutir. Solo escribió un mensaje y dejó que el grupo hiciera el resto. No fue impulso, fue algo calculado. Usó el miedo colectivo como herramienta. Y funcionó, porque aunque nunca hubo pruebas, la duda ya quedó sembrada. Hay gente que todavía me mira diferente. No dicen nada, pero se nota. Desde entonces entendí algo. No necesitas fotos íntimas. No necesitas hackear cuentas. A veces basta con publicar una dirección y colocar una mentira en el grupo correcto. Yo entré por curiosidad. Pensé que era solo un grupo más. No imaginé que en cuestión de horas podía haber desconocidos afuera de mi casa, convencidos de algo que jamás hice. Ahora cuando alguien me invita a un grupo nuevo, no pienso si me conviene. Pienso quién podría usarlo en mi contra. El día que dejó de escribirme buenas noches, me mandó mi ubicación en tiempo real, un puntito azul. Sobre mi casa, me llamo Mariana, tengo 24 años, y nunca pensé que contestarle a alguien en un live pudiera terminar así. Empezó como empiezan muchas cosas en Internet. Un usuario constante, siempre presente, siempre amable, siempre ahí. Me respondía historias, comentaba en mis transmisiones, mandaba corazones, nada fuera de lo normal. Yo le contesté un par de veces, reaccioné a uno que otro mensaje, para mí era interacción. Para esa persona fue algo más. Los mensajes se volvieron diarios. ¿Ya comiste? Cuídate. Avísame cuando llegues. Parecía atención, pero ya no era casual. Ahí debí poner límites. No lo hice. Un día dejé de contestar. Estaba ocupada. Eso fue todo. Esa misma noche escribió, ¿te molestó algo? No respondí. Al día siguiente, te vi conectada. Empezó a reclamar por cosas que nunca prometí. Decía que yo lo trataba diferente en público, que sabía que había algo entre nosotros. Le aclaré que no, que solo era alguien que veía mis lives. Ahí cambió. Pasó de insistente a herido, después a agresivo. Me usaste. Te burlaste. Te vas a arrepentir. Lo bloqueé. A las horas me escribió desde otra cuenta, luego otra. Ya no era con cariño, era con enojo. Empezó a mandarme capturas de mis propias fotos, con horarios, con fechas, con frases como «Siempre publicas cuando estás sola». Ahí sentí que algo no estaba bien. Pensé que solo estaba exagerando. Hasta que llegó el mensaje que me hizo temblar. Una captura de Google Maps, mi casa marcada con el texto «Ya sé dónde estás». Y no fue difícil. No era una foto tomada afuera, era algo peor. Había utilizado información que yo misma había subido durante meses. Historias donde se veía la calle, fotos desde el balcón, el nombre del negocio de la esquina. Yo le di las piezas, sin notarlo. Denuncié las cuentas, pero cada vez que cerraban una, aparecía otra. No vino a mi casa, no tocó la puerta, pero empezó a hacer algo más silencioso. Le escribía a personas que comentaban en mis publicaciones. Les decía que yo jugaba con la gente, que los iba a lastimar igual. Sembraba dudas, arruinaba interacciones. Dejé de hacer lives, dejé de mostrar exteriores. Cambié mis rutinas digitales, no porque él estuviera afuera, sino porque entendí algo más incómodo.
El acoso no siempre empieza cuando alguien te amenaza. A veces empieza cuando alguien confunde acceso con derecho. Yo pensé que era solo un seguidor constante. Nunca imaginé que estaba tomando nota. Y lo más fuerte no fue que supiera dónde vivo. Fue entender que aprendió todo eso, sin que yo sintiera que me estaban observando. Desde entonces ya no me preocupa quién comenta más. Me preocupa quién está mirando en silencio mientras junta las piezas. La primera foto me la mandaron cuando yo todavía tenía la mano en el candado del portón. Ni siquiera había entrado por completo. Era de mi espalda, la mochila del gym, la cicatriz del hombro izquierdo. El mensaje decía, 8:23, hoy te tardaste. No fue miedo inmediato. Fue esa sensación de que alguien sabe algo que no debería. Me llamo Luis. Vivo en Chihuahua y trabajo en una tienda de artículos deportivos. Mi rutina es tan repetida que podría hacerla con los ojos cerrados, y alguien más ya se la conocía también. A los minutos llegó otra. Era yo en el gym, desde atrás, lo suficientemente cerca como para distinguir el sudor atravesando la playera gris. No recuerdo a nadie tan cerca de mí. Bloqueé el perfil. 5 minutos después estaba viendo mis historias desde otro perfil desconocido. Luego otra imagen. Yo cerrando la tienda. El reloj en el fondo marcando 8:17 p.m. Ahí entendí algo que no me gustó nada. Esto no era alguien que me vio una vez. Era alguien que llevaba tiempo mirándome. Tuve que cambiar mis rutas. Mis cuentas las puse en privado. Quité mi apellido y dejé de subir historias en tiempo real. No sirvió. Las fotos siguieron llegando desde perfiles distintos. Esperando el camión. Comprando una botella de agua. Hablando por teléfono afuera del Oxxo. En todas aparecía yo. Y el ángulo siempre era el mismo, ligeramente detrás de mi hombro derecho. Eso significa que hubo momentos en los que estuvo a un brazo de distancia, y yo distraído viendo el celular. Después me llegó un audio. En WhatsApp desde un número desconocido, era mi voz diciendo, «Sí, carnal, me urge el dinero. Mañana lo pago, no le digas a nadie». Lo escuché con audífonos, sin distracciones, buscando un error. No lo encontré. Inmediatamente después llegó un texto. «Puedo hacer que cualquiera te crea». Al día siguiente mi jefe me llamó. Alguien le había mandado el audio junto con un mensaje. «Ten cuidado con quién le confías tu negocio». Ese día sentí algo distinto al miedo. Sentí pérdida de control, porque ya no era solo observarme, era manipular cómo los demás me veían. Cerré todo. Eliminé redes. Cambié mi número. Durante 2 semanas no pasó nada. Empecé a pensar que se había aburrido. Hasta que un viernes al llegar a casa, noté algo diferente en el portón. Una esquina blanca sobresalía por dentro. Era una foto impresa, la primera. Mi espalda entrando por el portón. En la parte de atrás decía, «No todo lo que ves sucede cuando crees». Ahí entendí el verdadero problema. No todas las fotos eran actuales. Podían ser de días atrás. Eso significa que hubo momentos en los que estuvo cerca y nunca me di cuenta. De pronto las imágenes dejaron de llegar. Y eso cambió algo en mí, porque mientras me mandaba pruebas, yo sabía cuándo estaba jugando conmigo. Ahora no. Ahora cualquier persona detrás de mí en una fila me pone nervioso, porque tal vez nunca dejó de observarme. El primer mensaje no decía que me extrañaba. Decía que tenía mis fotos, y que si no regresaba con él, las iba a hacer públicas, venían adjuntas. No eran capturas viejas. Eran las fotos íntimas que yo misma le había enviado cuando todavía confiaba en él. Ahí entendí algo horrible. No había hackeo, no había montaje, era traición directa. No fue una relación larga, pero sí intensa. Terminamos porque empezó a volverse controlador. Revisaba mi celular. Se enojaba si tardaba en contestar. Decía que era porque me quería. Cuando lo dejé, me dijo que me iba a arrepentir. No pensé que fuera literal. El primer número lo bloqueé, el segundo también. Al tercero ya me estaban temblando las manos. «Te doy hasta mañana». ¿A quién se las mando primero?, decía en unos mensajes. Me mandó capturas de mi lista de seguidores, no solo nombres al azar. Mi hermana, mi jefa, 2 compañeros del trabajo, mi mejor amiga. Los tenía ubicados. Ahí el miedo cambió. Ya no era vergüenza. Me quería exponer. Intenté ignorarlo. Error mío. Porque el siguiente paso no fue otro mensaje. Fue verlo afuera. Estaba en su carro, estacionado frente a mi casa. Tenía el motor apagado. Las ventanas arriba, mirando fijo hacia mi puerta. No tocó, no gritó, no hizo escándalo.
Solo quería que yo supiera que estaba ahí. Cuando me asomé por la cortina, levantó el celular, como si me estuviera tomando foto. Esa noche no dormí. Al día siguiente le escribió a una compañera del trabajo. Le mandó una foto mía recortada, no íntima todavía, solo lo suficiente para que ella entendiera que algo raro pasaba. Ahí ya hubo un daño real. Tuve que hablar con mi jefa antes de que él inventara algo. Tuve que contarle a mi hermana antes de que ella lo recibiera primero. La vergüenza fue peor que el miedo, porque el miedo lo sientes tú. La vergüenza la sienten todos contigo. Lo denuncié. Me dijeron que guardara pruebas, que no respondiera, que cambiara mi número. Descubrí que usaba aplicaciones para generar números virtuales. Podía aparecer desde cualquier lado. Cerré mis redes. Cambié mi número. Lo bloqueé a él y a toda su familia. Pensé que así se iba a terminar, pero hubo algo que me hizo entender que nunca fue solo por volver. Semanas después, una amiga me mandó captura de un perfil falso. Era una cuenta donde él publicaba frases sobre mujeres mentirosas, indirectas claras. Y entre los seguidores estaba mi mejor amiga. Cuando le pregunté por qué lo seguía, me dijo que él le había estado escribiendo desde antes de que yo terminara con él, diciéndole que yo lo engañaba, mandándole conversaciones editadas, sembrando dudas. Ahí todo cambió, tuvo sentido. No empezó cuando lo dejé. Empezó cuando comenzó a aislarme. Las fotos no eran para recuperarme, eran para castigarme por dejarlo y quitarle el control. Y lo más fuerte no fue la amenaza, fue darme cuenta de que yo normalicé señales claras, porque pensé que así son los celos. Ahora vivo con el miedo de que algún día publique algo, sí, pero más que eso, vivo con la certeza de que el control nunca es amor, y que cuando alguien intenta separarte de todos, no es porque te quiere solo para él. Es porque está preparando el terreno para que nadie te crea cuando hable mal de ti. Y eso no empieza el día que terminas. Empieza cuando aceptas el primer dame tu celular.